Continuamos nuestro estudio con la ayuda del Señor de la vida del rey David. Vamos a poner la primera lámina y ahora vamos en el episodio 28 y vamos a considerar a partir de ahora de Hebrón a Jerusalén. Si ustedes recuerdan, la semana pasada pudimos considerar de Siclac, que era tierra de filisteos, a Jerusalén, a Hebrón, y ahora vamos de Hebrón a Jerusalén. El capítulo 5, que más adelante consideraremos, dice en el versículo 4 que era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Después de que fue ungido, después de que tuvo la oportunidad de poder tener esa experiencia escogido por Dios, pasaron muchos años, hasta este momento en que él es ungido como rey de Judá. Solamente de Judá, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Siguiente, por favor. Y entonces ahora vamos a ver ciertamente que pues hay un nuevo rey, un trono, pero lo más importante es que es el mismo Señor, el mismo Dios. Bueno, las guerras continuaban, como pudimos ver la semana pasada al final, entre la casa de Saúl y la casa de David. Bueno, cada vez adquiría, dice Abner, este general de Saúl, más poder sobre la casa de Saúl. Ya consideramos que en un momento dado él coloca, ¿verdad?, hace rey a un hijo de Saúl. Bueno, y entonces nos narra que hasta dónde había llegado ya su afán y su situación de poder, que tuvo relaciones con una concubina del rey Saúl, algo que estaba prohibido y algo que era de alguna manera abominable a los ojos del pueblo y que consideraban que también a los ojos de Dios, ¿sí? Y entonces él tuvo relaciones con ella. Y el primero que en un momento dado reclama es Isboset, este hijo al cual él había colocado como rey. Y le reclama por qué tuvo esa actitud de haberse acostado con la concubina de su padre. Como era de esperarse, en ese creerse y en esa situación de decir que todo era gracias a él, pues Abner se enoja. Y no se enoja de una manera sencilla, sino mucho por esta reclamación que le hace Isboset. Y entonces le contesta que si acaso es en un momento dado un perro al servicio de Judá, del enemigo. ¿Sí? Y comienza, como muchas veces alguien pudiera haberse dado, empieza a decir todo lo que él ha hecho, todo lo que él es. Y dice, yo he sido fiel a la casa de Saúl, ¿sí? Con sus amigos, con su familia, ¿verdad? Es más, he sido tan fiel que no te he entregado en las manos de David. Y entonces vamos a conocer las verdaderas intenciones de este hombre, Abner. Poco a poco, a través de estos pasajes hemos ido conociendo lo que realmente hay dentro del corazón de muchos y que se pone en manifiesto en un momento dado cuando se dan situaciones de confrontación.
Y entonces dice, ¿por qué me acusas de haber pecado con una mujer? ¿Por qué te atreves a decirme que esto no es correcto? Siguiente lámina. Y entonces amenaza de algo que él sabía, pero que de alguna manera él sacaba provecho y quería seguir haciéndolo. Que el Señor me castigue, dice duramente, si no hago con David lo que el Señor le ha prometido. Conocía y sabía cuál era el propósito de Dios, pero él se había servido de la situación no para cumplir el propósito de Dios, sino para cumplir sus propios propósitos. Y sigue diciendo cómo en un momento dado, ¿verdad? Él va a hacer que se cumpla lo que el Señor dijo, que va a quitar del trono a la dinastía de Saúl. Y se va a establecer David en el trono de Israel y de Judá. Lo sabía. ¿Cuántos y cuántos hermanos murieron durante todos estos años? ¿Cuántos y cuántos en esa guerra que dice que fue muy larga, muy fuerte, por la ambición de este hombre? Este hombre que conocía el consejo y la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde alguien puede llegar en su afán de poder, de pasar por alto el conocimiento de la voluntad de Dios para realizar sus proyectos? Bueno, él va a ver a David, a Hebrón, va a tener un encuentro, porque esta amenaza no ha llegado solamente a palabras, sino inmediatamente ha tomado acción. Y empieza ese diálogo. Y le dice que él va a hacer que los ancianos y la gente de Israel lo acepten como rey. Versículo 13, David le contestó, estoy usando la versión Dios habla hoy, en toda esta sección, en todo este estudio de hoy. Y entonces David le contesta que está de acuerdo en hacer un pacto contigo, pero hay algo que va a salir aquí, algo muy interesante, pero con una condición: que no te presentes ante mí sin traer contigo ¿a quién? ¿A quién? Bueno, cuando vengas a verme, cuando vuelvas a venir, a Mical, la hija de Saúl. Se acordó por fin. Ya vimos en el capítulo pasado que mientras estuvo en Hebrón, él adquirió 6 mujeres en total. Ya tenía 6 mujeres con 6 hijos. Siguiente, por favor. Y además David envió mensaje también a Isboset para que no se les pasara por alto, diciendo: entrégame a Mical, mi mujer, con la que me casé a cambio de 100 prepucios de filisteos. ¿Por qué? ¿Por qué no se había preocupado? ¿Por qué no había tenido? ¿Qué había pasado? Pues esto revela algunas cosas que es interesante y que nos da la oportunidad de saber que cuando nosotros tenemos a veces intenciones, tenemos cosas que buscamos, están ahí y van a poder ser usadas por el enemigo en cierto momento. A pesar de la experiencia que ha tenido David, a pesar de la experiencia de esa comunión con Dios, hay cosas que él tiene, hay cosas que su carne aún se antepone. Y una es esta:
quiere a Mical. A cambio, antes de hacer un pacto y llegar a ser rey. Por ahí en la nota de abajo, en la parte azul, se dice que más o menos el total de hijos fue de 20. ¿Sí? Y de una hija que de alguna manera, sin duda hubo más, pero que sobresale y que más adelante vamos a poder considerar. Y esto ya no contamos todas las concubinas que tuvo y los hijos e hijas que tuvo con esas concubinas. Este es un problema. Este es un talón de Aquiles. Y como veíamos la semana pasada, el Señor conociendo que cuando alguien llega al poder, cuando alguien llega, un rey al trono, es de los aspectos que debía considerar y que debía leer. Siguiente. ¿Qué pasó? Bueno, Isboset mandó que se le quitara a Paltiel, ¿sí? A Mical, a su esposo. Que era su marido ya. Se la había dado Saúl a otro hombre. ¿Lo sabía David o no lo sabía? La Escritura no nos dice nada en ese aspecto. Lo cierto es que dice que sin duda era un hombre que la amaba mucho. Porque cuando le es quitada, él va detrás llorando. Y entonces aparece nuevamente Abner y le ordena que se regrese. Y entonces Paltiel se regresa, muy triste. Recordemos que Mical había sido parte importante en esa huida, salvando la vida de David. Esto se va a guardar en el corazón de esta mujer y va a traer consecuencias para ambos lados. Bueno, más adelante dice que Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo algo muy interesante. Si algo tenía, es esa facilidad de palabra, esa facilidad que embeleza a la gente y que con argumentos válidos los hace convencerse. ¿Y qué les dijo? Bueno, ya hace tiempo que ustedes andan buscando que David sea rey. Conocía los deseos de los ancianos. Pues bien, quiero decirles que ha llegado el momento de tomar acción. Ha llegado el momento de actuar. Porque lo cierto, y el Señor ha prometido a David, su siervo, que por medio de él, algo muy interesante, por medio de él el Señor ha dicho que va a librar al pueblo de Israel, su nación del dominio de los filisteos y del poder de todos sus enemigos. Conocía, sabía y decía, y esta es algo muy interesante. Han vivido asediados por todos los pueblos, como más adelante hay oportunidad de poder ver. Todos sus enemigos. ¿Quién no quiere en un momento dado a alguien así? Bueno, Abner también entonces habló siguiente, por favor, con toda la gente, con esa gente de Benjamín que le había apoyado y que había estado, y después fue a Hebrón, para comunicarle a David que ellos estaban de acuerdo. Y que todos, incluyendo esa tribu que había estado tan en batallas y en luchas con ellos, estaba de acuerdo.
va con 20 hombres a Hebrón, ahí donde estaba David, en Hebrón. David hizo un banquete para él, porque algo sabía David y quería, y es que precisamente el pueblo pudiese caminar, y que ese era el propósito de Dios. Bueno, lo celebra él a los que le acompañan. Bueno, Abner le dice a David que se debe ir para que reúnan a todo el pueblo de Israel, para que se haga este pacto con David. Y que así, de esa manera, David reine conforme a sus deseos. Una mezcla de cosas, de verdad, un poquito de mentira. Y entonces, bueno, David despide a Abner, el cual se fue tranquilamente. Todo iba bien. Todo iba bien. Todo va muy bien. Y entonces, ¿qué se espera? ¿Por qué Abner, de repente en esa actitud tan mansa, tan dócil, pero qué pasó? Dice el versículo 23 siguiente, que Joab andaba con el ejército que había, y que cuando ellos llegaron de andar en sus correrías, les empezaron a contar que Abner había estado ahí con David, que había platicado y que lo había dejado ir tan tranquilo. Es más, que el rey lo despidió, tuvo esa cortesía. E inmediatamente, otro igual, otro perverso, vamos a ver a Joab más adelante, fue a ver al rey y le dijo, ¿qué es lo que ha hecho su majestad? Y argumenta que Abner solo ha ido para engañarlo, para conocer sus movimientos, para conocer el lugar y enterarse de todo lo que el rey David hace. Parece que es un interés válido. Pero lo cierto es que hay otra intención y hay otra molestia de parte de Joab. Bueno, sale Joab de hablar con David e inmediatamente envió mensajeros en busca de Abner. Pero sin que David lo supiera. Y entonces los mensajeros hicieron que Abner volviera, porque iban a nombre del rey. Bueno, cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó muy amablemente a un lado de la puerta, de la ciudad, ahí en Hebrón, para hablar con él a solas. Y allí lo hirió de muerte en el vientre. ¿Cuál era su intención? Para vengar la muerte de su hermano Asael. Esa era su molestia. Ese era su verdadero deseo. Este es un hombre perverso. Este es un hombre sanguinario. Este es un hombre que no tiene control. Como más adelante David mismo lo va a expresar, de él y de su hermano. Él quería vengar la muerte de su hermano. Cuando ya vimos que el hermano cometió la imprudencia y Abner muchas veces le dijo al muchachito que se creía
veloz, capaz, que se apartara, que no quería tener una confrontación ni menos matarlo. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero es muy difícil a veces, cuando nosotros no tenemos ese control del Espíritu Santo. Y entonces buscamos cómo vengarnos, cómo dañar. Y muchas veces no dudamos en hacerlo a nombre del rey mismo. Siguiente. Más tarde, cuando David lo supo, dijo: ante el Señor yo y mi reino somos completamente inocentes del asesinato de Abner. Nada tenemos que ver. ¿Qué podría pasar en un momento dado si Israel lo veía como un asesinato donde David estuviera involucrado? Que comenzaría nuevamente la guerra y mucha gente moriría. Otra vez por culpa de un hombre sanguinario, de un hombre vengativo. Y él pronuncia algo muy interesante y dice que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab y sobre sus familias. Y pronuncia algo terrible: que nunca falte en su casa quien sufra de flujo, de lepra o de cojera, ni quien sea asesinado o padezca de hambre. Interesante. Atención, más adelante. Joab y Abisai mataron a Abner. ¿Por qué? Por esa batalla, dice nuevamente la Escritura. Porque Abner había matado a su hermano, de ambos. Ese deseo de venganza. Y entonces dice que los hizo que se rasgaran las vestiduras. Él también se rasgó las vestiduras. Porque sí, era un hombre que se dolía y que lloraba con los que lloraban. Enterraron a Abner en Hebrón y el rey se puso a llorar a voz en cuello junto al sepulcro de Abner. Y lo mismo pasó con todo el pueblo. Comenzaron a dolerse, a llorar por esta desgracia que había sucedido. Llorad con los que lloran. Había sido toda una injusticia. Había sido un hombre que no había sido bueno, pero que a Dios tocaba juzgarlo y castigarlo. Esto es algo muy interesante y que de alguna manera la Escritura nos da la oportunidad. Cuando el Señor dice: no juzguéis por nada. Pero somos muy dados a dar nuestra opinión sobre las personas. Y cuidado, porque a veces podemos caer y ser juzgados por nuestras propias palabras. No por lo que hacemos, sino, como ya vimos, por lo que decimos y que más adelante volverá a tomar relieve. Siguiente. Versículo 36 dice: todos comprendieron esto y les pareció bien, pues todo lo que el rey hacía, ¿qué? Agradaba a la gente. Esto es algo que es muy común dentro de la Biblia, de aquellos que Dios elige. Gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. Esto viene de Dios. Cuando algunos pretenden ser graciosos o caer en gracia, no lo son.
porque eso es algo que Dios lo deja. Y es algo que Dios nos da precisamente la oportunidad de saber que aunque hagamos lo que hagamos, no vamos a ganar la gracia de los demás, porque esto es algo que es un regalo de parte de Dios. Bueno, aquel día todos los de Israel quedaron convencidos de que el rey no había tenido nada que ver con la muerte de este general Abner. Y entonces dice David, por eso yo, a pesar de ser el rey que Dios ha escogido, me siento ¿qué? Débil, me siento impotente ante la extrema violencia de los hijos de Sarbia. Que el Señor nuevamente les dé lo que merecen. ¿No les parece justo que el Señor le dé a cada quien lo que merece? No digo que lo deseemos, sino simplemente eso, que el Señor dé a cada uno según sus obras. Amén. Amén. ¿Por qué no decimos amén? Creo que es justo que Dios nos dé a cada uno lo que merecemos. Y es más que justo, porque es para salvación. Porque si el Padre deja sin castigo al Hijo, no lo ama. Y además, si el castigo no se ejecuta, pues se va uno acostumbrando a vivir de esa manera, porque no pasa nada. Lo cierto es que sí. Sí pasa, como más adelante veremos. ¿Sí? Que le dé su merecido a quienes cometieron esta maldad. Si no les gusta la versión Dios habla hoy, tenemos las 60. Y miren que no es por decirlo, por estar aquí, sino simplemente es que es una verdad de parte de la palabra del Señor que sabemos que cada uno recibe según haya hecho. Isboset, este hijo de Saúl, siguiente va a ser asesinado. Pasamos al capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Y dice el versículo 1 que luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado también todo Israel. ¿Qué iba a pasar? Muchos pensaban que iba a arremeter David y que alguien que había tomado el poder y que había dirigido por años estaba muerto. Bueno, este hijo de Saúl tenía 2 hombres, dice, 2 hombres capitanos de banda, tenía su bandita por ahí. Esta gente dice que eran merodeadores y nos da los nombres de uno y de otro. Uno era Baana y el otro Recab, que eran hijos de Rimón. Dice que un día fueron y entraron en el mayor calor del día a la casa de Isboset. Estos que eran de su bandita. Bueno, y nos narra que la portera, la encargada de la puerta, estaba limpiando trigo, pero perdón, se durmió y fue así como estos hombres se introdujeron en la casa de Isboset. Cuando entraron a la casa, Isboset estaba dormido sobre su lecho
hacía mucho calor. Y entonces aprovecharon, lo hirieron y lo mataron. Le cortaron la cabeza y habiendo tomado, caminaron toda la noche. Habiendo tomado la cabeza, caminaron, dice la Escritura, toda la noche. ¿A dónde iban estos malvados? ¿Cuál era su intención? Siguiente, por favor, versículo 8. Pues dice la Escritura que trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo. Lo que ellos no sabían, y lo que muchas veces nosotros damos por hecho, pues es que nosotros no tenemos enemigos. Que procuraba matarte. Y el Señor ha vengado hoy a mi Señor el Rey, de Saúl y de su linaje. Y ellos han sido los ejecutores. David les responde a estos hombres y les dice: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que un día que uno vino a darme nuevas diciéndome: aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclac, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? De repente nos da por ser los vengadores de nuestros hermanos o los vengadores de Dios. Y tenemos que tener cuidado de no hacer eso, porque entonces pudiera pasarnos lo que estos hombres. ¿Qué pasó? Siguiente, versículo 12 dice de este capítulo 4, que entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón para escarmiento y para testimonio. Luego que tomaron la cabeza de Isboset, la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Y aquí hace un pequeño paréntesis y dice que había un hijo de Jonatán o de Jonatán, hijo de Saúl, que este tenía un hijo lisiado de los pies, que este niño tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y entonces su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Sí, Jonatán, cuando fue a la batalla con su padre, dejó este pequeñito. Sin duda, conociendo lo que hemos visto de Jonatán, amaba mucho a ese pequeño. Y quedó muerto allá, Jonatán. Y pensando que pudieran venir o pudieran haber venido contra ellos, al haber muerto al rey y los demás por los despojos, pues esta mujer toma al niño y en ese apresuramiento se le cae y el niño queda lisiado. Bueno, después de este breve paréntesis que nos hace y que de repente vamos a tener la oportunidad de ver más adelante. Siguiente, por favor. David va a ser proclamado rey de Israel. Dice que vinieron todas las tribus de Israel a David
Y le dijeron, enos aquí, huesos tuyos y carne tuya. Somos, ¿verdad? Eso. Somos hermanos, somos muy cercanos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien nos sacaba a Israel a la guerra y nos volvía a traer. Ya vimos que ellos también temblaban lo que pudiera pasar. Y entonces todo esto se ha conjuntado. Más las glorias de David. Y entonces ellos reconocen ahora y dicen que aún no era Saúl, sino era David. Además el Señor te ha dicho, todo el mundo ahora empieza a repetir, tú apacentarás a mi pueblo, Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Esas 10 tribus que no habían aceptado. Bueno, versículo 3, lo puse en letras rojas, porque es muy interesante. Dice que vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos. Sí, delante del Señor. Y entonces ungieron a David por rey sobre Israel. No se ungió él, sino ese reconocimiento de los ancianos, que más adelante a lo mejor va a haber más oportunidad de poder ver el por qué esa autoridad y ese poder de los ancianos. Bueno, y nos recuerda entonces que era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Hasta los 70 años reinó David. ¿Cuántos años pasaron desde aquel jovencito de 17 quizás, hasta que por fin ha llegado? En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Ahí faltan 6 meses, pero siempre se habla de años completos. Sobre todo Israel y sobre Judá. Terminemos. Pero para lo que sigue de aquí en adelante y lo que hemos visto, hay 3 lecciones que pudiéramos aprender de la vida del rey David y que es común que pudiera suceder. Siguiente. 1. La prosperidad y el bienestar, ¿qué creen? Son peligrosos. No solo bendiciones. Y más adelante lo vamos a poder ver. Cuando viven los hijitos de un rey con todas las comodidades y con todas las cosas, y sin un padre que tenga tiempo y autoridad sobre ellos, cuando todo esto de alguna manera se da, pues es simplemente para meditar en lo que vamos a ver más adelante, la prosperidad y el bienestar, que son peligrosos. Poder, dinero, sexo, más adelante veremos. 2. El pescado desvergonzado, como más adelante veremos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Es la culminación de un proceso, no es algo que de repente se dio. Cuando hay pecados abominables así, tan relevantes, no son, es que no lo sabía, no lo medité. No, es todo un proceso. Y finalmente, 3, el arrepentimiento y la confesión ciertamente sanan la herida, pero no borran las cicatrices. 3 para meditar. Sí, el arrepentimiento y la confesión delante de Dios nos libra de la muerte eterna.
pero la mayor parte de las veces no nos va a librar de las consecuencias de nuestro pecado. Dios nos permita seguir conociendo más de su palabra y seguir conociendo más de lo que la Escritura enseña, pero no para tener un conocimiento solamente intelectual, sino para poder tener ese conocimiento para nuestra vida diaria. Porque la vida sería tan sencilla y tan diferente si cada uno de nosotros pusiera a Dios primero y siempre en todos los actos de nuestra vida. Pero a veces estamos pensando ya cómo manipular, cómo hacer o cómo llegar a nuestros propósitos. Dios nos ayude y su Espíritu Santo para controlar esas nuestras intenciones a veces, de que nuestra carne y nuestros deseos se antepongan a ese perfecto diseño que Dios ha hecho de nuestra vida y que solo nos resta, como hijos, tomados de su mano, caminar. No hay problema, el camino es derecho. ¿Cómo? Derecho. No tenemos por qué hacer tranzas o desviaciones, o mentiras o situaciones que no agradan, sino simplemente vivir lo que Dios ya ha propuesto para que vivamos. Gracias a Dios. Dejo lugar al pastor.